Buenas noches con todos, ¿cómo estamos? Les saluda Pastor Tiago, un gusto estar una semana más con ustedes, pudiendo ahí compartir un poco, ¿no?, de la palabra de Dios, de la semana, de lo que estamos viviendo acá en nuestra localidad, como en todo el mundo, ¿no? Tratando uno de salir adelante a pesar que sigue la pandemia y todos los problemas y ya. Pero ahí seguimos, ¿no?, firmados en nuestra roca que es Cristo. Que esté todo bien, espero que esté todo bien en su vida, en su familia, la salud, todo. Y si no, seguimos firmados en Cristo, con nuestra roca, y orando, ¿no?, para que todo salga bien. Vamos en ese tiempo, ¿no?, a alabar a Dios juntos como iglesia. A usted que quizás sea la primera vez que nos vea, sea bienvenido, gracias por su tiempo. Y que esta palabra de hoy sea de bendición, todo que va a suceder acá en ese cortito tiempo que estamos juntos acá, que sea de bendición en su vida. Amén. Vamos a orar y alabar a Dios. Gracias, Jesús, por una semana más que nos permite estar juntos acá por ese medio, el Facebook, el YouTube. Y que en nombre de Jesús, Padre, tú seas glorificado en todo lo que vamos a compartir acá, a través de las alabanzas, a través de la palabra compartida, y que sea de bendición a todo aquel que está viendo y nos está acompañando a través de este medio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar a Dios y después seguimos meditando en el último capítulo de 1 Corintios. Amén. Dios le bendiga. Te adoramos, Señor. Sabemos que estás aquí con nosotros, Señor. ¿A dónde estamos, Padre? Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, dando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso,
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, Señor. Aunque no podemos ver, tú sigues obrando. Sana nuestro corazón, sana toda enfermedad. Oh Dios, nos libera de toda maldad. Danos, Señor, sabiduría en toda situación, Padre Santo. En nombre de Jesús, aunque no podamos ver, tú estás obrando en nuestra vida, en nuestra familia. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Tú eres así, Señor, aunque no podemos ver. Tú estás obrando en nuestra vida, en nuestra familia, sanando nuestro corazón, sanando toda enfermedad. Te damos gracias, Jesús. Aleluya. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aunque usted no pueda ver, Dios está obrando. Obrando en su vida, obrando en su familia, obrando en su ciudad, en su nación, obrando en el mundo. Aunque no podamos ver, Él está obrando. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir estudiando ahora rumbo al último capítulo que Pablo escribe, la primera carta a los Corintios. Y bien tratando desde el capítulo 1 algunos problemitas que estaban pasando, algunos otros problemas más grandes que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios, y Pablo con esta carta trata de solucionarlos. Vimos la semana pasada el capítulo 15 que Pablo ya habla del fin de los tiempos, de la resurrección de los muertos, todo lo que va a pasar y suceder
con la iglesia, con los cristianos, con aquellos que creen en Cristo y han recibido Cristo en sus corazones, todo lo que va a suceder en el futuro. Y es nuestra esperanza, ¿no? Que Jesús va a regresar por nosotros y nos va a resucitar. Los muertos vamos a resucitar y vamos a pasar a tener un cuerpo glorificado, transformado, para estar eternamente con nuestro Dios. Y Pablo parece que acá, al terminar, salta de los cielos, ¿no? Viene de los cielos, de resurrección, lo que va a pasar en el futuro, cuerpo glorificado, y vuelve a la tierra. Y el capítulo 16, Pablo nos va a enseñar un poquito como la mayordomía, o sea, aquello que Dios nos otorgó o nos confió para cuidar. Y yo puse acá, por lo menos estudiando y aprendiendo, por lo menos 3 áreas que debemos tener mayordomía en nuestra vida cristiana. 3 aspectos de la mayordomía cristiana. Vamos a hablar de la mayordomía del dinero, la mayordomía del tiempo y la mayordomía de los relacionamientos, que Pablo trata en el último capítulo, en esta carta a los Corintios, ¿no? Interesante que él salta del cielo, del futuro, de la resurrección, del cuerpo glorificado, y vuelve a la tierra, porque somos nosotros todavía ciudadanos, ¿no? De 2 mundos, ciudadanos del cielo. Entonces tenemos la esperanza del futuro, la resurrección, de la transformación de nuestro cuerpo, pero todavía vivimos en este mundo y hay cosas que debemos cuidar en este mundo. Hay que tener mayordomía con lo que Dios nos confió en este mundo a través de Jesucristo, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes un poquito, aprender, ¿no? En este último capítulo sobre esas mayordomías. Interesante, la primera mayordomía es la mayordomía del dinero, y ahí vimos del versículo 1 al versículo 4, el capítulo 16, dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero o alguna ofrenda conforme a sus ingresos, para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado, y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Entonces, la primera parte acá, Pablo habla de esa mayordomía del dinero, mayordomía de los donativos, de las ofrendas. Y hoy hablar de eso en las iglesias, ¿no? Ha sido motivo en muchos lugares de contiendas, de muchas discordias. Hay muchos robos, hay muchos engaños, y hay un montón de cosas que uno dice, y hoy somos conocidos, ¿no? Cuando dicen los creyentes, los pastores principalmente, dice, los pastores solo quieren plata. Por causa de algunos, ¿no? Que vemos que lo hacen mal, todos cargan con el error, ¿no? De algunos. Pero eso siempre fue así. Vimos el capítulo 9 del mismo 1 Corintios, Pablo hablando, ¿no? Del derecho de los apóstoles de comer, de recibir, de vivir del ministerio. Y eran criticados por eso. Mucha gente les criticaba por eso, y eso ya en esos tiempos. Entonces eso no es nuevo. Pero la cosa es que Pablo trata de hablar lo que es correcto cuando se dice respecto de las ofrendas, de los diezmos, de lo que se recoge en las iglesias. Y Pablo aquí trata de un asunto, y ahí hablamos de la mayordomía, de cómo cuidamos nuestra plata, qué hacemos con nuestro dinero, qué hacemos con lo que ganamos, con esas ganancias de nuestro trabajo. Y Pablo aquí no está hablando, ¿no? Claro, por supuesto, de una ofrenda para la iglesia, no está hablando de diezmo, no está hablando de recoger una ofrenda para la iglesia, sino es una ofrenda específica. Él dice, en cuanto a la colecta para los creyentes. En otras versiones dice, para los santos de Jerusalén, para los pobres de Jerusalén, para la iglesia, para los necesitados de Jerusalén. Es una ofrenda muy específica, es para eso. Y no era algo que estaba simplemente pidiendo a los corintios. Él dice, sigan las instrucciones que dimos a la iglesia de Galacia. O sea, ya viene, todas las iglesias que Pablo va pasando, tienen las mismas instrucciones con respecto a las donaciones y las ofrendas
a la iglesia o a los pobres, los santos de Jerusalén. Y es interesante, Pablo es muy meticuloso, Pablo es muy específico, Pablo es muy transparente cuando se dice respecto a las ofrendas. Vimos en el capítulo 9 que él es muy cuidadoso, dice, a pesar que es mi derecho vivir del evangelio, he abdicado de ese derecho por amor al evangelio, para no hacer tropiezo, para no ser una excusa para que la gente no escuche el evangelio. Entonces Pablo es muy específico, él no tiene ningún temor en hablar sobre ofrenda, él no tiene ningún recelo en hablar sobre donativos, porque él es muy claro, él es muy objetivo, él es muy directo. Es interesante, ¿no? Hoy vemos muchas discusiones. El Nuevo Testamento no habla de diezmo, no hay que dar diezmo, el diezmo es cosa del Antiguo Testamento. Hay los que defienden, no hay diezmo, habla de diezmo, Jesús habló de los diezmos, y sí, ya hay diezmo, no hay diezmo, sí hay que dar diezmo, no hay que dar diezmo. Y hay una pelea tan grande alrededor de eso. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a Pablo enseñando respecto de eso. Pablo enseña y habla sobre eso en varias de sus cartas. Él es muy abierto y muy específico. Pablo es muy claro. Él no deja que uno, será, no, es así. Él dice, él comienza, no, en cuanto a la colecta, los creyentes sigan las instrucciones. Ya les di las instrucciones, ya les hablé cómo es. Entonces ustedes van a separar de lo que ganan, de lo que Dios le prosperó, de la ganancia que tuvieron. Ustedes van a separar una parte para esta ofrenda a los santos, para las ofrendas específicas a Jerusalén. No es para otra cosa, es para eso. Entonces, cuando vamos a hablar sobre las donaciones, sobre diezmo, sobre ofrenda, entonces vemos que Pablo camina en conjunto la evangelización con la obra social, con el bendecir, con el recolectar ofrendas o donativos a los más pobres, a los más necesitados. Pablo es bien específico. Él nos dice, no, vamos a evangelizar, pero no, es junto con la evangelización. Pablo también tiene el cuidado con los pobres o con recolectar lo que bendice a los demás. Entonces siempre va junto la evangelización con la obra social, con bendecir a los demás. Pablo es muy sabio al hablar de ofrendas. Como dice en varias de sus cartas, él habla sobre la ofrenda. Pablo en Gálatas 2, del versículo 9, él habla lo siguiente, Gálatas 2, 9. En efecto, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Barnabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. Entonces ya tuvieron una indicación del mismo los apóstoles. Les hablaron, sí, vayan los gentiles, pero siempre acuérdense los pobres, siempre acuérdense de reunir donativos, reunir ofrendas para bendecir a los pobres. Y Pablo dice, siempre hemos hecho eso con esmero. Entonces usted ve que en todo lado que Pablo va, él le habla de ofrenda, habla de donativos para los más necesitados, para los pobres, para el hambre que estaba sufriendo en Jerusalén en ese tiempo, ¿no? Hubo una persecución. Los pobres de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén estaba sufriendo, padeciendo hambre. Entonces Pablo siempre, en todo lugar que iba, recolectaba donativos para bendecir a la iglesia de Jerusalén. Más que todo, Pablo siguiendo esa orientación de los apóstoles. Entonces no era algo que él inventó, no era algo, no, él era muy claro y muy sabio. Estaba de acuerdo a los apóstoles y de acuerdo con las necesidades de los más pobres. Y eso enseñaba en cada iglesia que pasaba, y no fue diferente acá la iglesia de los Corintios. Entonces hoy vivimos, ¿no? La gente dice, hoy es tiempo de la gracia, el diezmo. En el tiempo del Antiguo Testamento siguieron la ley decía que hay que dar diezmo. Ahora estamos en tiempo de la gracia.
Y es interesante pensar en eso porque de verdad en Cristo hay la gracia. Y la gracia nos lleva más allá de los diezmos. Y eso es interesante y mucha gente no se da cuenta de eso. Que la gracia, el tiempo del Nuevo Testamento, ya no es solamente los diezmos. Va más allá. Y no hablo de cantidad. Estoy hablando de generosidad, de corazón. No solamente se daba cuando Cristo llama la atención a los fariseos, a los religiosos. Él dice, ustedes dan diezmo siguiendo la ley, diezmo del comino, diezmo del colantro, dan diezmo de todo, pero se olvidan los pobres. Deberían hacer eso sin olvidar aquello. O sea, es más ahora. Es más que solamente dar diezmo, es también ayudar a los pobres. Es más, va más allá la gracia. Entonces no se queda solamente en cumplir con los diezmos. Mucha gente da los diezmos y piensa que ya cumplió todo. Yo doy mi diezmo y ya está. Entonces la gracia nos lleva no solamente a cumplir con un mandamiento, como la ley dice eso y no se cumple con la ley, pero la gracia nos hace sentir el corazón y la necesidad del otro, como Jesús lo hizo, hasta el punto de morir en la cruz por nuestra causa, por amor de nosotros. Y nos enseña que debemos, más que simplemente cumplir la ley, que dice que debemos darles diezmo, debemos actuar con un corazón dadivoso, con un corazón que bendice. ¿Se acuerdan los Hechos 2:43, que habla muy específico de eso? Y la iglesia yendo más allá que simplemente dar el diezmo. Versículo 43 del capítulo 2 de Hechos dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios de señales que se realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de se reunir en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Mira la gracia. La gracia no solamente es el diezmo, solo cumplir con los 10% y ya. No. La gracia va más allá y ellos tenían todo en común. Ya no había el pensamiento de es mío, ese carro es mío, esa casa es mío, ese terreno es mío, esa plata en el banco es mía. No, era todo en común. Veían la necesidad de todos y no, hay que sanar esa necesidad. Vendían sus propiedades, vendían sus cosas al fin de ayudar a su prójimo, al fin de ayudar a lo que tenía necesidad. Mira que va más allá. Y Pablo está tratando de eso con los corintios. Hay que haber generosidad. No hay simplemente cumplir una obligación. No es simplemente cumplir una ley. Es algo de corazón, de ver la necesidad del otro y no permitir que sigan. Yo teniendo la posibilidad de apoyar, de suplir la necesidad de mi prójimo, no hago nada. No, ya di mi diezmo, ya es suficiente. Que la iglesia se encargue. No, no es así. Pablo está diciendo, sean generosos. Hay que evangelizar, pero hay también que suplir la necesidad social. Y eso es lo que debemos hacer como iglesia. Entonces la mayordomía del dinero, de la plata, de lo que uno posee. Entender que nada es mío, todo es gracia de Dios. Todo Dios me ha dado. El 100% que tengo pertenece a Dios. Entonces yo estoy atento a lo que Dios me dice que hacer con mis posesiones, con mi dinero, con mi casa, con mi carro, con lo que tenga. Dios, ¿qué hago con eso? Me gusta mucho una historia, un pastor contando, ¿no? Dando testimonio, que hablando sobre diezmo, sobre ofrenda y ver la necesidad del otro, dice que fue una presencia tan grande de Dios en aquel lugar que la gente empezó a traer las llaves de sus autos. Entregaban las llaves de sus autos al pastor, entregaban sus escrituras públicas de sus terrenos, sus posesiones, y daban. Y el pastor no esperaba esa reacción. Y él decía, ahora, ¿qué hago con esas llaves de auto? ¿Qué hago con esas escrituras de terrenos? Entonces el Espíritu Santo le dio la sabiduría. Y entonces al final dice, ¿a quién pertenece esa llave? ¿Quién dio de ofrenda esa llave de ese auto? Fui yo. Entonces Dios te manda a cuidar, porque ahora tú lo has dado a Él. Entonces ese carro ya no es tuyo, es de Jesús. Entonces cuando un hermano tuyo necesita una jalada o necesita a alguien que lo lleve a la iglesia, usted lo va a servir.
toma, te devuelvo la llave de su auto, pero se acuerde que ya no es tuyo, está a servicio de Dios. Entonces cuando Dios lo necesite, usted lo va a utilizar para eso. ¿De quién pertenece esa escritura de terreno? Es mía. Entonces, hermano, toma, usted lo va a cuidar, ya no es tuyo, es de Dios. Pero cuando alguien necesite un terreno, cuando alguien necesite una casa, cuando un misionero que venga no tenga dónde reposar, usted lo va a recibir, porque esa casa pertenece al Señor, porque ese terreno pertenece a Jesús. Y con sabiduría el pastor devolvió cada uno de sus cosas con ese entendimiento. Hay que servir a Dios, hay que servir al prójimo, hay que servir los siervos de Dios. Mira la sabiduría de ese pastor. No es que le agarró todo, vendió y no. Él tuvo sabiduría de hacer la iglesia entender que todo lo que tenemos pertenece a Dios. La mayordomía de los bienes, la mayordomía de la plata, la mayordomía de lo que yo tengo es con ese entendimiento. Todo lo que tengo es de Dios. Si trabajo es porque Dios me da la fuerza. Si sé hacer lo que sé, porque Dios me dio la inteligencia. Si soy bueno en el trabajo que hago, porque Dios me permite serlo. Entonces, si tengo ganancia en eso, es porque Dios me da todo eso. Salud, inteligencia, sabiduría, buena voluntad, fuerza para cumplir con mi trabajo, y me pagan por eso. Entonces todo pertenece a Dios. Entonces quiero saber, Dios, ¿qué hago? Suplo mis necesidades, cumplo con mis cosas, pero también quiero apoyar, también quiero bendecir, quiero ver la necesidad del otro y tratar de suplirla según mis posibilidades. Por eso Pablo dice aquí, no dice, haga un propósito, den todo, no. Él dice, el primer día de la semana, versículo 2, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme sus ingresos. En otras versiones dice, conforme Dios les ha prosperado. Conforme la prosperidad que tenga, separe. Él está diciendo de todo. Él no está diciendo que todos den lo mismo. No, está diciendo cada uno según su prosperidad. Lo que han prosperado más, den más. Lo que han prosperado menos, den menos. Lo que han ganado más, den más. Lo que han ganado menos, den menos. Según lo que ha prosperado. Según lo que haya tenido ganancia. Entonces Pablo es bien específico en eso. Él no está diciendo que hay que hacer un pacto con Dios. Él no está diciendo que hay que hacer un voto con Dios. No está diciendo que hay que dar todo para probar a Dios. No. Está diciendo según lo que haya prosperado. Según lo que Dios propone en su corazón. Según la voluntad que tengas de bendecir a los demás. Entonces separe una ofrenda para los santos, para los pobres. Acude a los necesitados. Y Pablo es bastante específico en eso. 2 Corintios 8, Pablo vuelve a hablar con esa sabiduría con respecto a eso. 2 Corintios 8, 1 dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios haya dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y en su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevaron feliz término a esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya lo hayan alcanzado. Y si vamos allá, el versículo 12, dice 13, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos suplan a lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho se le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Entonces Pablo de nuevo trata de explicar que es cuestión de ver la necesidad del otro y andarmos juntos. No es que tener más o tener menos, es ser iguales, buscar esa igualdad. Es tratar de ver la necesidad del otro y tratar de suplir.
Porque en un momento yo voy a tener necesidad y los demás me van a ver a mí y me van a suplir. Esa es la iglesia, esa es la gracia, eso es lo que Jesús enseña, eso es lo que Pablo está enseñando acá en el último capítulo a los Corintios. Traten de ser generosos, de ver la necesidad del otro. Y es interesante que Pablo no vale tampoco suplir la necesidad del otro y sufrir uno hambre y escasez, sacar de mi casa, no suplir mi casa para suplir el otro, no ayudar a mis hermanos para ayudar a los demás. Hoy vemos mucho eso, ¿no? Y tenemos el caso parecido en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando habla de la pareja, ¿no? Que vendieron su terreno por una cantidad y después hablaron que era otra y Dios los mató. Entonces la cosa no es ser reconocido, no es para que los demás vean. Yo voy a dar para que los demás vean. Yo voy a ofrendar en la iglesia para que la gente vea que estoy ofrendando. Yo voy a ayudar a comprar un terreno para que la gente, y en la casa está pasando hambre, la casa no tiene que comer. Eso no vale. Entonces Pablo también deja claro que hay un orden. Si vamos en 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 18, 5:8, perdón. 1 Timoteo 5:8, Pablo dice así: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, no vale ayudar a los demás y su casa padecer hambre. No es sabio. Pablo dice, es peor que un incrédulo. Está mal que lo haga así. Primero de la casa, después a los demás. Y después viene Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 es otra secuencia. Él dice lo siguiente, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, en especial, o sea, en primer lugar, a los de la familia de la fe. Entonces ve que Pablo va enseñando que es un círculo que se va aumentando. Primero mi casa, están todos alimentados, todas las necesidades suplidas, todo pagado, ya. Entonces me sobra. Entonces voy a los hermanos de la iglesia. Están necesitados, todos los hermanos también. Hay algún necesitado de algo. Entonces trato de suplir la necesidad de mi iglesia local, de mis hermanos de la iglesia. Todo suplido, todo bien, todavía me sobra. Entonces voy a los demás, a los de afuera, a los que todavía no son creyentes, pero están padeciendo hambre, están sufriendo, las obras sociales. Entonces mira que es un orden que Pablo da. No es de cualquier manera, no es para que los demás vean, no es para que sea reconocido que es un buen cristiano, que da, que tiene, no. Primero la casa, después la familia de la fe, la iglesia local, los hermanos, los cristianos, y después a todo el mundo. Pero hay que ver la necesidad, hay que estar atento a eso. Pablo diciendo, estén atentos, participen, sean dadivosos. Entonces Pablo aquí ya no está hablando de ley, de cumplir los diezmos y ya, cumplir la ley, no, ahora es gracia, va más allá todavía. Es más que simplemente dar el diezmo, es más allá. Yo doy mis diezmos desde niño, desde que tenía 8, que aprendí en la iglesia, hasta hoy, son más de 30 años, que doy mi diezmo fielmente, sin fallar. Nunca no me acuerdo de haber fallado ni un solo mes de lo que he ganado. Desde niño, mi mamá me daba una cantidad, yo sacaba el diezmo, hasta hoy. Pero más allá que eso, el diezmo simplemente siempre fue solo lo mínimo, porque siempre hice más. Todo lo mío es de Dios, todo viene de Dios. Hace más de 20 años que vivo de la obra, como misionero hoy como pastor. Hay más de 20 años que vivo así, simplemente de la obra, pero siempre tratando de ver a la necesidad del otro, siempre compartiendo lo que tengo, hasta lo que no tengo, porque aprendí eso y aprendo eso en la palabra de Dios. Entonces Pablo trata de enseñar a nosotros en esos tiempos, principalmente esos tiempos, ¿no? Que hay mucha necesidad, gente sin empleo, gente que no puede trabajar por causa del virus, no puede salir, y seguramente están padeciendo hambre, están sufriendo, y uno tiene que estar viendo, pero yo también estoy sufriendo, sí, pero está todo bien acá, está, entonces voy a ver la necesidad del otro. Pero si mañana me falta, mañana otro va a ver su necesidad. Eso que Pablo está enseñando.
Hoy usted ve la necesidad del otro, mañana el otro va a ver su necesidad. Y así, igualdad. Dice la iglesia, dice la gracia de Cristo. Y Pablo está enseñando esa mayordomía de la plata, del dinero, de los recursos que tenemos. ¿Qué está haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué haces con los 100% que Dios te da? ¿Qué hace con los 100% que Dios te permite ganar? ¿Qué está haciendo? ¿Está siendo un buen mayordomo según lo que la palabra te enseña? ¿O está haciendo lo que te da la gana? Cumples nomás con la ley, da su diezmo y ya, suficiente. No debe ser así. No es así que la Biblia nos enseña. Hay que haber generosidad en nuestro corazón. Pablo, cuando habla de ofrendas, es muy claro para que se necesita saber a dónde va la plata y hay que haber transparencia. Es otro rasgo que Pablo deja en claro. Mira el versículo 3. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado. O sea, Pablo va a escribir una carta hablando del donativo, cuánto fue, qué había y quién está dando, de qué iglesia está llevando. Y va a haber una persona que la iglesia va a escoger. No va a ser cualquier persona. Va a ser una persona que la iglesia, no, esa persona es de confianza. Esa persona confiamos, entonces él puede llevar esa ofrenda. Sabemos que va a llegar. Sabemos que no va a haber desvío. Sabemos que no va a haber corrupción porque confiamos en este hermano, confiamos en esta hermana. Mira que Pablo está diciendo, voy a escribir cartas. O sea, va a ser algo documentado. Se va a saber cuánto entró, de quién vino, de qué iglesia está yendo. Va a haber todo un documento y va a haber personas escogidas, elegidas por la iglesia que va a llevar esa ofrenda. Y si es necesario, yo voy junto. Si es necesario. Pero mire que la cosa es clara. Hoy, hermanos, infelizmente, vemos muchas iglesias, muchas cosas, que no es claro. La gente no sabe a dónde va su dinero. No hay una prestación de cuentas. No hay cómo rendir cuentas. Yo he aprendido, y gracias a Dios hasta hoy, rindo cuentas de todo. Hasta de lo que no se necesita. Nadie me pidió, pero rindo cuentas. Aquí está. Entró tanto, gasté en tanto, en tal cosa. Pueden hasta discordar en lo que yo gasto, como pasó muchas veces. La gente mandó plata para suplir las necesidades y yo pongo, entró tanto y gasté en tal cosa, tanto. Y mucha gente dice, pero Tiago, ¿por qué gastaste tanto en tanto? Porque vi la necesidad. Pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, aquí estoy yo estoy manejando, yo estoy trabajando, vi esa necesidad y compré. Pero que no estoy de acuerdo, ¿qué voy a hacer? No puedo agradar a todo el mundo. La cosa no es que estoy en todo de acuerdo conmigo, pero que sí sepan a dónde fue. Nunca escondí. Nunca dije, no, gasté tanto y tal cosa y no era. Ah, no, gasté con eso, pero voy a poner que fue con eso. Nunca hice eso, gracias a Dios. Y pretendo nunca hacerlo. Aunque la gente se moleste que gasté en algo que ellos piensan que no debería. Porque muchos no están aquí, no ven la necesidad. Ofrendan desde allá, de Brasil, ofrendaban, ¿no?, desde los Estados Unidos. Y muchas veces no estaban de acuerdo en lo que estaba gastando. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo estoy aquí. Yo estoy viendo la necesidad. Y yo soy lo que decido a dónde va o no. Pero siempre está ahí. Siempre está rendido cuenta. La gente sabe a dónde va. La gente sabe en qué estoy gastando. Siempre converso. Si es plata de iglesia, va para la iglesia. Si es plata de la base acá misionera, va para la base misionera. Si es plata del comedor que tenemos, entonces plata del comedor. Entró tanto, salió tanto, para eso. Siempre llevo apuntado. Porque la gente dice, Tiago, ¿dónde va esa plata? Aquí está. Mira, cuánto entró, cuánto gasté. Y esa plata, aquí está. Aquí entré, aquí gastó. Siempre es así. Pablo está diciendo, voy a escribir carta, voy a documentar todo, las cosas claras. No es que uno da la plata y no tiene que saber que eso no está mal. Hay que saber, aunque no esté de acuerdo. Es una cosa, que yo no esté de acuerdo que la iglesia gaste en eso. Bueno, es su deseo, pero la iglesia tiene la decisión. Usted dio, la iglesia decide. Pero es ser claro, saber, no, están gastando en eso. Están gastando en eso. Entró tanto, salió tanto y está aquí. Todas claras, todo transparente. Pablo está diciendo, hay que ser todo transparente. Voy a escribir carta, voy a documentar. La iglesia va a elegir una persona idónea, una persona de confianza que va a llevar esa plata hasta su destino. Es bien claro, bien específico.
y así debemos ser nosotros en todo, hermano. Amén. Y segunda cosa, la mayordomía del tiempo. ¿Cómo cuidamos nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Mucha gente dice, ya, doy mi diezmo, doy mi plata y ya es suficiente. Hago lo que quiero con mi día. No. Voy una vez a la semana a la iglesia, doy mis 15 minutos de oración al día y ya está. ¿Será suficiente? Mire que Pablo dice el versículo 5. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo. Tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite. Detalle. Versículo 8. Pero me quedaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Mira, Pablo tiene todo agendado su tiempo, todo lo que va a hacer, a dónde va, cuánto tiempo va a estar, qué va a hacer, y siempre si Dios me lo permite, o sea, siempre presentando los planes a Dios. Dios, pretendo hacer eso y eso y eso, ¿está bien? Vemos, ¿no?, que muchas oportunidades en los Hechos, cuando estudiamos, vemos que muchas oportunidades Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo le impedía. Dice, no, es para acá. Él quería ir para otro lugar y el Espíritu Santo, no, es para allá. Entonces él siempre hacía su agenda, tenía todo apuntado, todo bien direccionado su tiempo, pero siempre lo presentaba a Dios. Si Dios me lo permite, si Dios me dice que debo hacer. Tú presentas su tiempo a Dios, todos los planes que tienes una agenda, tienes su día programado, que va a hacer, o se va viviendo así como te da la gana. Nosotros, hermanos, tenemos que remir nuestro tiempo. Mismo Pablo, en Efesios, ¿no?, cuando escribe su carta a los Efesios, Pablo da esa recomendación. Efesios 5:15, perdón, dice, así que tengan cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendan cuál es la voluntad del Señor. Otra versión dice, riñendo su tiempo, aprovechando el tiempo, no vivan como necios. Y mira la comparación que Pablo hace. La persona que no sabe aprovechar su tiempo es necio. La persona que no sabe poner las cosas al día, agendarse, poner sus horas, hacer prioridades en su vida, es necio. O sea, sean sabios y busquen aprovechar al máximo su tiempo. Debemos tener, hermanos, prioridades en nuestra vida. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es esencial? ¿Qué no es? Y vivir en lo esencial. No estoy diciendo que no se pueda divertir. No estoy diciendo que no tengas tiempo para relajar, ver televisión, ver un Facebook, ver internet. No. Estoy diciendo de aprovechar al máximo el tiempo. Tener prioridad. Bueno, cumplir con todo y me queda tiempo. Entonces voy a ver televisión. Voy a ver el Facebook. Voy a hablar por WhatsApp. Voy a ver una película. Voy a divertirme. Pero tengo que hacer eso todavía. Es prioridad. Pero, no, voy a ver mi tele. Voy a ver mi serie. Voy a ver mi película. Voy a ver una novela. Y deja lo esencial. Ese es necio. Pablo está diciendo, aproveche al máximo el tiempo. Pablo tenía todo planeado. Voy a Macedonia, voy a estar con ustedes, pero primero voy a Éfeso. Mira qué interesante. A pesar de que yendo para Éfeso, él dice, versículo 9, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Él iba a Éfeso, era una oportunidad, pero había muchos impedimentos, había mucha gente que no quería que él fuera, había mucha opresión, el enemigo no quería que él fuera, pero había mucha dificultad, era problemático.
Me hace acordar a la vida de Pastor Daniel, Pastora Fátima, que son pastores de Jucum, pastores de nosotros, son de mi ciudad, y por muchos ya, más de 30, 40 años ya son misioneros, y fueron primero ser misioneros entre una tribu indígena en Brasil, en la selva de Brasil, llamado tribu Banauá. Y en ese tiempo, hace casi 40 años, ningún misionero quería ir para ahí. ¿Por qué? Porque era una tribu pequeña, tenía cuando mucho 80 individuos en toda la comunidad. Hablaba un idioma que no se habla en ningún otro lado en el mundo, solo allí. Y la gente no quería, se voy a dedicar a aprender un idioma que no se habla en ningún lado, solamente ahí, para 80 personas nomás. No voy, ningún misionero se aventaba, ningún misionero se animaba a ir para ahí. Pero Dios le habló a esa pareja que debían ir de ahí. Y fueron, en obediencia, aunque estaba todo en contra. En la mitad de la selva, de la ciudad más cercana, como 7 de barco, eran como 20 días de barco, río abajo, río arriba, no conozco bien la región, pero sé que era muy lejos. No había cómo llegar, se necesitaba un hospital. No había, se necesitaba una farmacia. No había, se necesitaba un mercado. No había. Era la mitad de la selva. Una pastora que siempre vivió en la ciudad, que no sabía nadar, tenía miedo, horror a los bichos. Pero a pesar, como Pablo dice, a pesar de que había mucha cosa en contra, ellos obedecieron y fueron de bendición. Fueron 3 años solamente para aprender el idioma. O sea, 3 años que no podían hablar de Jesús porque no sabían el idioma. Tuvieron que aprender 3 años. Pero ya vieron Dios obrando ahí. Y se quedaron 15 años en total en esa tribu. Hoy esa tribu es más de 90% cristiana. Tiene su pastor, que es el líder, el cacique, ¿no? El jefe de la tribu es el pastor. Hoy la tribu ya se pasa de los 200, 300 individuos. Mira, valió la pena. Pero a pesar que había mucha cosa en contra, ellos dispusieron su tiempo en lo aprovechar. Mucha gente puede decir, perdieron 15 años de su vida en la mitad de la selva. No, aprovechar al máximo el tiempo. Pablo está diciendo, me presentó una oportunidad para presentar el evangelio, un trabajo eficaz, a pesar de que haya muchos en mi contra. Entonces Pablo sabía aprovechar el tiempo. No veía las dificultades, no veían los problemas, no veían todo lo que estaba en contra. Él estaba para obedecer y aprovechar el tiempo. Nosotros, hermanos, en nuestra vida hoy hay muchas cosas que nos quita el tiempo. Hay muchas cosas que quieren robar nuestro tiempo. Y esas son estrategias del enemigo para hacerte desviar y no aprovechar el tiempo y no ser sabio. Entonces Pablo dice, no sean insensatos, sean sabios y aprovechen al máximo su tiempo. Tenemos, hermanos, que ser mayordomos de nuestro tiempo y utilizarlo para lo que Dios quiera. Usted siempre pone, Dios, voy a hacer eso y eso y eso y eso hoy día. ¿Y está bien para ti? ¿Necesito cambiar algo? ¿Hay algo que no estoy viendo? ¿Hay alguna oportunidad que no estoy viendo? Ayúdame, Dios, a programar mi tiempo. Ayúdame a remir mi tiempo hasta encontrar un corazón sabio. Así oraba el salmista. Ayúdame a remir el tiempo hasta el punto de conseguir un corazón sabio. Así debemos utilizar nuestro tiempo, con sabiduría, siempre presentando a Dios, teniendo una agenda, teniendo prioridad, poniendo ese primero, ese segundo. Y ahí, hermano, seguramente ya va a haber tiempo. Hoy día la gente dice, el tiempo pasa muy rápido, no logro hacer nada, no hay tiempo. No sabemos usar el tiempo que tenemos. El tiempo tiene 24 horas. No hay más ni menos. Es 24 horas todos los días. Entonces el tiempo hay. La cosa es saber aprovechar. ¿En qué está utilizando su tiempo? ¿En qué estás gastando su tiempo? Y aprovecharlo al máximo. Hay que ser mayordomos y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Y por último, Pablo habla de la mayordomía de los relacionamientos. ¿Cómo utilizamos o cómo aprovechamos nuestro relacionamiento? ¿Cuáles son la calidad de los relacionamientos que tenemos unos con otros?
a comenzar en la familia y ir también avanzando en los hermanos y las demás. Pablo, del versículo 10 hasta el último, hasta el 24, Pablo habla de relacionamientos. Versículo 10 él dice: si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie, ayúdenle a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. El hermano Apolos, él habla de otros, Estéfanas, Acaico, y va hablando a Apolo, Áquila, Priscila, y va hablando de varias personas que eran importantes para el reino de Dios, y diciendo: ustedes cuiden bien de esas personas, cuiden de los que sirven al Señor, tengan un buen relacionamiento, ayúdenlo. Mira Timoteo, ¿no? Él da un montón de recomendación, porque Timoteo era un joven, tenía por lo menos 3 problemas. Era muy joven, era un líder, pero muy joven. Era enfermo. Pablo en varias ocasiones le recomienda algunas medicinas porque era muy enfermo. Y estaba fuera de su lugar, fuera de su casa. Había dejado muy, muy temprano su casa, su mamá, sus abuelas. Entonces Pablo está diciendo: cuiden de Timoteo, cuídenlo bien, porque es un trabajador. Cuiden de Estéfano, cuiden de la casa de Estéfano, que fue el primero que se convirtió. Pablo, mira, valoraba la historia de cada uno. Usted valora la historia de las personas, usted se importa con las personas, usted le pregunta a las personas cómo están, con el deseo mismo de que le conteste si están bien o están mal. ¿Cuál es su relacionamiento? Usted tiene la costumbre de elogiar a las personas, de decir lo que está bien, o piensa como muchos: no, si hace bien, está haciendo lo que debe, es su obligación hacerlo bien. Y si hace mal, ahí sí recuerda. Lo que la gente hace mal, usted sí lo dice: ha hecho mal eso y eso y eso. Pero lo que hace bien, usted no dice nada, porque es su obligación. No debemos pensar así. Pablo no pensaba así. Pablo tenía relacionamiento. Pablo se involucraba. Interesante que a donde Pablo pasaba, la gente quería seguirlo. ¿Por qué? Escuchaba sus historias y le alentaba, querían ser misioneros. Esa misma pareja, ¿no?, que le hablé, pastor Daniel y pastora Fátima, que son pastores de Jucún. Si usted les escucha hablando de misiones, de la obra del Señor, usted dice: quiero ser eso. Mucha gente viene a Jucún por su testimonio, porque son personas que alientan a evangelizar, alientan a las personas. Usted puede. Nunca dice: no, usted no puede, no, porque es muy joven, no puede. Es muy anciano, no puede. Es muy enfermo, no puede. No tiene plata, no puede. No, con ellos todos pueden. Y la gente va, sea enfermo, sea anciano, sea joven, tenga plata o no. Ellos quieren servir al Señor porque esas personas le alientan. Pablo alentaba a las personas. Mira, está bien. Te equivocaste acá, pero hiciste eso bien, está bien. Seguimos. Pablo era una persona que hacía amistad. Tenía amigos, compañeros, dice compañeros en Cristo. Eres mi ayudador. Ayúdenlo, recíbanlo bien, porque es mi hermano, es un siervo de Dios, es un obrero de la obra del Señor. Entonces Pablo tenía buen relacionamiento y insistía a los corintios que también los tengamos. También los debían tener, recibirlos bien, tener amistad. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Entonces Pablo dice: tengan un buen relacionamiento, cuiden de sus relacionamientos, como parejas, como papá con hijos, como hermanos en Cristo, como ciudadanos, como personas. Tengan relacionamientos, buenos relacionamientos, cuiden, sean buen mayordomos de sus relaciones interpersonales. Cuiden bien, no dejan pasar. Hoy vemos cantidad de peleas en casa, cantidad de peleas y discusiones entre hermanos. Pablo mismo en los primeros capítulos trata: hay divisiones entre ustedes. No debe ser así. Hay que tener buen relacionamiento. Cuiden, sean buen mayordomos de sus relacionamientos en todos ámbitos. Sean buenas personas, alienten a los demás.
Deben corregir, sí, pero también deben alentar, animar, elogiar, decir lo que están haciendo bien. Eso hace bien a uno. Cuando uno dice, pastor, hiciste bien eso, gracias. Eso es bueno. Pastor, qué buen trabajo hiciste en eso. Está bien. Cuando me corrigen, está bien también. Es bueno, pastor, te equivocaste en eso. Pastor, creo que no está bien lo que está haciendo. Aprendo también. Pero es muy bueno como me dice, pastor, bien hecho. Hiciste bien. Uy, qué buen trabajo hiciste acá. Y eso es bueno, alienta a uno. Y usted debe ser así, alentar a los demás, animarlos, tener buenos relacionamientos. Pablo dice, sea un buen mayordomo de sus relacionamientos. Debemos valorar a las personas, hacer amigos, alentar, seguir firmes con Jesús. Valorar los relacionamientos. Debemos aprender a lidiar con las personas en sus diferencias. Aunque no sea igual que yo, aunque no haga como yo, debo alentarlos, no desanimarlos. Eso debemos aprender. Pablo está diciendo, aprendan, sean mayordomos, buen mayordomos de sus relacionamientos. Entonces, hermanos, ese capítulo 16 nos enseña mucho eso sobre la mayordomía. Cómo cuidamos nuestro dinero, cómo cuidamos nuestro tiempo y cómo cuidamos nuestras relaciones. Y interesante que Pablo termina su carta de una manera interesante, ¿no? Como hablamos del capítulo 13, versículo del amor, el versículo 24, Pablo termina diciendo, los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Y ese amor aquí también es ágape. Los ágape en Cristo Jesús. Los amo intensamente. Todo lo que dije en esa carta, todo lo que les escribí, todas las amonestaciones, todos los jalones de oreja, todas las orientaciones, todos los alientos que les di en esa carta fue por amor. Todo lo que les enseñé en esa carta fue por amor. Es un tripié en el reino de Dios. Nuestra mayordomía de dinero, tiempo y relacionamiento. Eso nos mantiene de pie en el reino de Dios. Y claro, todo motivado por el amor. Como Pablo termina, los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Es por amor. Todo debe ser hecho por amor. Si hay amor de Cristo en nosotros, entonces vamos a ser buen mayordomos de nuestro dinero. Vamos a ser buen mayordomos de nuestro tiempo. Y vamos a ser buen mayordomos de nuestros relacionamientos. Amén, hermanos. Que esa palabra quede ahí en su corazón. Usted pueda reflexionar una y otra vez y tratar de mirarse a sí mismo. Eso no es para que mire al otro. No es para que diga el otro si está bien o no. Es para ti. Mírase hacia ti mismo. Mírate en el espejo. Ustedes están viendo, ¿no? Que a veces miro para allá. Es que el reflejo. Ahí está un espejo para que yo vea si está bien el video, ¿no? Si estoy centralizado, si estoy bien. Mirando a ustedes y mirando acá, se ve estar bien. A veces ustedes ven que yo miro para acá. Es que hay un espejo acá atrás. Entonces debemos nosotros mirar como a un espejo y ver si estamos bien. Si estamos cuidando bien nuestro dinero. Si estamos cuidando bien nuestro tiempo. Y si estamos cuidando bien nuestras relaciones, nuestro relacionamiento. Miramos así a nosotros mismos. Y ponemos delante de Dios para que Dios nos diga si está bien o si está mal. Y qué debemos cambiar en esas mayordomías, ¿no? Amén. Que Dios les bendiga, tenga una buena semana, muchas bendiciones y nos vemos el día miércoles. Saludos a todos ustedes, Dios les bendiga.